Entonces usted se lee el texto, y el texto dice lo siguiente. El delator del caso de corrupción Odebrecht, Gilberto Silva, confirmó ayer a las autoridades judiciales de Brasil que el publicista Joao Santana transfería dinero de esa empresa para financiar campañas políticas en la República Dominicana, El Salvador, Angola, Venezuela, Panamá y Brasil. La información publicada en el portal del periódico brasileño Veja.com refiere que Santana era uno de los 5 mayores receptores de Odebrecht a través del departamento de honorarios que dirigía Silva. Sin embargo, en la expuesta información no se dan nombres de los candidatos favorecidos con los recursos de la constructora. Señores, y si usted dice en su texto que no se dan nombres, ¿cómo usted comete el abuso? ¿Cómo comete el abuso de incluir el nombre del presidente de su país? Si el texto dice claramente que no se dan los nombres. Pero vean cuál es la etapa investigada. La etapa investigada y de la que este hombre está hablando no tiene que ver nada con la campaña de la reelección del presidente Danilo Medina. Estamos hablando de una etapa que concluye en el 2014. Concluye en el 2014, es decir, no se está hablando de esta participación de Joao Santana como el principal asesor del presidente Danilo Medina en su campaña para un segundo periodo. Pues ni siquiera abarca la investigación esa parte. Entonces, ¿por qué razón lo iban a mencionar a Joao Santana aquí en el 2016, 2015, si la investigación llega hasta el 14? ¿Para qué era el dinero? Entonces está esa parte. Antes de ir con otra, porque están las propias declaraciones de los otros aspectos que he referido, también hay una parte que es de la lógica, que yo se la aplico a cualquier información, no importa quién la dé, no importa quién ofrezca la información. Para analizarla hay que aplicarle el sentido lógico. Entonces, si Odebrecht en su delación premiada ha dicho que ha sobornado en 12 países por 788 millones de dólares, en 14 años, 788 millones de dólares, ¿cómo es que en 6 años esa misma empresa, que los sobornos eran para conseguir los trabajos, para conseguir los contratos, es decir, los sobornos eran para hacer negocio y se le podía dar el sentido de que, bueno, se trata de una inversión para resultados en el negocio, pero que ese que en 14 años invierte 788 millones de dólares en soborno, supuestamente en 6 años en campaña va a gastar 3.390 millones de dólares. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Entonces, me doy cuenta que lo que es el Departamento de Infraestructura, ustedes verán más adelante, bueno, ya ustedes ven con afirmaciones como esta, que las cosas que están siendo planteadas desde este departamento no tienen mucho sustento, porque aparentemente todo lo que ellos han visto en el libro número 2 era soborno y era ayuda. Pero el libro número 2 también era otra cosa. En el libro número 2 también era el libro de manejo de los altos ejecutivos de la empresa. Entonces, vamos a tener cuidado si algunas cosas que se produjeron por ahí me le pusieron un nombre y esas cosas eran para otra cosa. Vamos a tener cuidado con eso. Por otra parte, el sol de la mañana. Sí, por otra parte, y seguimos en el mismo tema, por otra parte, entonces, ayer mismo se produjeron las declaraciones del abogado de Joao Santana,
Fabio Tofi Simantov, donde desmiente categóricamente que Joao Santana recibiera dinero de Odebrecht para la campaña de Danilo Medina. Pero ya lo de Joao no puede ser invento, señores. Joao declaró y fue condenado. Y ese aspecto no figura en sus declaraciones ni en sus interrogatorios porque no existió. Bueno, ayer de manera categórica su abogado lo desmintió. El propio presidente Danilo Medina se tiene que referir al tema y establece de manera categórica que no recibió dinero para el pago de su campaña, que la campaña del señor Joao Santana pues la asumió la campaña de Danilo Medina, pero que eso no ocurrió con aportes ni transferencia de Odebrecht. Y lo dijo en términos categóricos, molesto como tenía que estar, porque evidentemente que lo quieren arrastrar hacia este caso con la finalidad de disminuirle la popularidad, no sé por qué razón. Entonces, pues él que poco habla, ayer habló y planteó esto. También ayer se producen unas declaraciones de Francisco Javier García que entiende que esto es una bajeza, lo de pretender arrastrar a Danilo Medina hacia este expediente, y además Francisco fue el coordinador general de la campaña. Entonces, y no había hablado en este caso, no había salido a opinar. Ayer lo hizo y lo hizo en términos categóricos. Y en otros términos también habló ayer Reinaldo Pared Pérez, haciendo una advertencia en el sentido de que, bueno, ya sabemos que eso es falso. Sabemos que eso es falso porque eso era falso desde que se originó en la publicación. Eso nada más existió en la manipulación del titular, esa alusión a Danilo Medina. No existía en el texto. Pero, señores, vamos a partir del supuesto, que es lo que planteaba Reinaldo Pared, de que una empresa establecida en la República Dominicana, diera aporte para una campaña. Bueno, en la República Dominicana eso no es ilegal. Vamos a ver qué ocurre cuando se apruebe una ley de partido y una ley electoral, pero hoy en la República Dominicana eso no es ilegal. Hoy no lo es. No es una ilegalidad. Y eso era la parte en la que intervenía Reinaldo Pared. Miren, con las cosas que vienen de los digitales, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque yo me preguntaba hace un tiempo, ¿cuál es el rol de los digitales? Y en las campañas políticas he aprendido cuál es el rol de los digitales. Los digitales están justamente por eso, porque un lujo que no se puede dar el periódico hoy, como se lo dio ayer, es decir, un lujo de incurrir en una manipulación como esa, pues esto es frecuente que ocurra con los digitales, porque los digitales, el papel es generar temas, para que esos temas en los grandes medios, como Sol de la Mañana y otros grandes medios que hay en la República Dominicana, entonces reproducimos eso en base a una supuesta fuente que es el digital. Lo que busca el digital es acreditar temas. El problema del digital no es lectoría. Hay muchos que tienen mucha lectoría, pero no es lectoría. Por eso cualquier digital puede jugar un papel importante en una campaña, porque te sirve para generar los temas, acreditar los temas que después otros van a reproducir. Y probablemente en este caso de este digital de Brasil esté jugando su papel en ese sentido. Yo no sé orientado o dirigido por quién, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que se originan en un digital. Hay que tener mucho cuidado.
y sé que hay muchos digitales serios, pero hay muchos, la mayoría, que su papel no es que puede que lo lea 2 o 3 gente. Eso no importa. El problema es generar el tema, posicionar el tema que los grandes medios entonces van a reproducir. Y ese es el papel del digital. Hay otro aspecto que quiero advertirlo, porque se hizo una campaña para que el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público no fuera homologado. El juez encontró fallos técnicos en la forma de presentar esta homologación y no la homologó. Perfecto. Eso lo han celebrado como un triunfo, los que incluso fueron y montaron una protesta pidiéndole al juez el mismo día que iba a anunciar su decisión que se colocara del lado del pueblo o del lado de los corruptos. Bueno, colocado del lado del pueblo, supuestamente, y avalado en razones que él explicó, el juez tomó esta medida. Pero ya yo estoy escuchando por ahí, y ustedes saben que tengo mis oídos puestos en buenos sitios, ya estoy escuchando por ahí un alegato. Ustedes saben que el Ministerio Público aprovechó una etapa de presión para prácticamente obligar a la empresa a este acuerdo. Aprovechó el mejor momento. El momento en que todavía no había capacidad de reacción, y bueno, una empresa está buscando subsistir y por ahí encuentra la oportunidad y llega a este acuerdo. Pero ustedes saben que se está hablando de un soborno que es del 2001 al 2014. El alegato que estoy escuchando por ahí es que la ley de soborno, comercio e inversión, es una ley del año 2006. Entonces, ustedes saben que las leyes, en los aspectos que son perjudiciales al imputado, no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Esto lo que lo salva es que es un acuerdo, y como acuerdo, pues independientemente de que, mira, yo te voy a dar una demostración de buena voluntad, como ya yo he hecho un daño y lo he reconocido, pues voy a aceptar que tú me incluyas una etapa que la ley tuya no sancionaba, que es la 2001-2006. Pero ya por ahí eso puede tener en una discusión algo que incluso disminuya el monto de un próximo acuerdo. No necesariamente sería así, pero fíjense cómo en vez de beneficiarnos con algunas cosas, terminamos después perjudicándonos. Pero ahora son las 7:19. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, yo quiero leer estas cosas que se reseñaron ayer. Ayer no tuve tiempo de comentarlas, pero se produjeron el martes en una asamblea del ADP en el Mauricio Báez. Y fíjense qué tipo de planteamientos hay aquí, y después yo les voy a explicar de dónde vienen estas cosas. Lo que hay que hacer, y ahí se armó un rebú, porque la ADP y la mayoría de su comité ejecutivo estaba explicando el alcance de un acuerdo que es un acuerdo sumamente ventajoso para la ADP. Es más, el acuerdo es reprochable. El acuerdo es reprochable. Pero la ADP aprovechó una coyuntura. Aprovechó la coyuntura que estaba todo este ambiente con relación a la marcha contra la impunidad que se iba a hacer, la primera, la que hicieron el 22, creo que el 22 de enero. Entonces,
en medio de ese ambiente, la ADP inició los movimientos para buscar un incremento salarial. Un gobierno que ya pues tiene conflicto con otros sectores, porque tal y como destaqué desde el principio, el gobierno pues toma una medida liberal para proteger la vida de la mujer. Para proteger la vida de la mujer, entonces objeta un código penal en base a un compromiso que tiene el presidente en ese sentido y envía 3 causales en la que justifica esa objeción. Entonces, eso realmente crea una irritación en las iglesias, y en todo este proceso de lo que fue el Libro Verde, yo destacaba la paradoja de que teníamos a los sectores liberales que estaban de acuerdo con el presidente en las 3 causales haciendo Libro Verde, y a las iglesias firmándolo con mucho gusto. No por el tema de la impunidad, sino por el tema de hacerle saber al gobierno su descontento. Entonces ya el gobierno sabe que tiene esa de menos. Vienen los profesores entonces en esa coyuntura y empiezan a movilizarse reclamando un 60% de aumento salarial. Cerrarle la puerta, porque a los profesores lo que había que decirle es: aquí no hay discusión salarial. Aquí no hay discusión salarial con un buen San Antonio. Aquí no hay discusión salarial. Cuando se empezó a aplicar el 4% para la educación, un profesor tenía aquí de media, estaba entre los 13,000 y 15,000 pesos y pico, dependiendo si era de media o si era de básica. Pero un profesor hoy, si es de básica, por las 2 tandas, antes cobraba por las 2 tandas 25,000 pesos, 26,000 pesos brutos, y le salían 20 y pico. Ahora son 44,000 pesos. Entre 44,000 y 55,000 pesos, las 2 tandas, básica y media, porque hay una diferencia entre profesores de básica, lo de media y lo de los politécnicos. Y al mismo tiempo ha recibido otros incentivos. ¿Y qué pasa? Que hay un incentivo que es para los profesores, pero es un incentivo que debe darse realmente reflejado ya en la mejoría de la calidad de la enseñanza. Cuando esta gente inicia en el movimiento, educación no tiene nada disponible. Y educación, con cierta impotencia, se ve en la obligación de decirle: mire, lo único que yo tengo aquí, porque ustedes me están planteando esto en un momento en que no hay discusión presupuestaria. Un aumento de los profesores tiene que estar contemplado en el presupuesto. Yo no tengo presupuesto para sustentar un aumento de profesores. Entonces, lo único que yo tengo, que la educación tenía disponible, era el dinero que correspondía a la evaluación por desempeño. Vamos a ver cómo se desempeña Julio, cómo se desempeña Nivelka, cómo se desempeña Oli, cómo se desempeña María Elena. Y en función de eso, entonces le vamos a hacer un incentivo y le vamos a pagar un incentivo. Pero ese incentivo se nos va a reflejar a todo en la mejoría de la calidad de la enseñanza. Pero usted sabe lo que tuvo que hacer educación. Decirle: mira, lo único que yo tengo es esto. Entonces, en vez de yo cogerlo para pagar los incentivos de la evaluación por desempeño en el 17, voy a hacer la evaluación, pero no la voy a pagar este año, y le voy a dar eso a ustedes. Bueno, ellos salieron aplaudiendo de ahí, pero cuando hicieron los cálculos, se dieron cuenta que el aumento iba a ser como de 2.5%, es decir, que el aumento iba a ser insignificante. Y después volvieron y dijeron: no, nosotros rechazamos eso. Es un 25% que queremos de salario, y eso lo que nos está dando es un 2%. Perfecto, siguieron la discusión, finalmente ellos volvieron con un 15% de aumento, y Educación le ha planteado un 10% de aumento, pero tomando los fondos esto y buscando, pero el aumento que está planteando Educación sería a partir del mes de agosto.
porque no tiene la posibilidad, ninguna posibilidad de hacerlo antes. Entonces, ayer le están explicando a esos señores esa situación y hay un grupo que lo que quiere es boicotear el año escolar, porque aquí quieren politizarlo todo y cometer el crimen de un país pobre que está gastando todo lo que tiene en educación, aportando educación. Es decir, está gastando lo que un país pobre no puede gastar. Pero lo está haciendo. Lo está haciendo en educación. Donde dejar de dar un día de clase es un crimen. Es un crimen porque estamos tirando por la basura miles de millones de pesos que no tienen ninguna utilidad el día que se pierde la enseñanza y como quiera se invierten. Eso es un crimen. Entonces, oye, hay un sector ahí planteando lo siguiente. Lo que hay que hacer es entregarle las escuelas al ministro y que la trabaje él. Los maestros no somos burla de nadie. Tenemos casi 2 meses en conversación y no se ha logrado nada. Entonces, este país está impuesto a la violencia. Lo que hay que hacer es entregar las escuelas. Hay un sector jugando a eso. ¿Por qué? Porque jugar a esto es que cuando vuelvan a hacer otra evaluación de la enseñanza en la República Dominicana, nosotros aparezcamos en los últimos lugares. Mira, Danilo, ahí, que los cuartos que tú estás invirtiendo en la educación no ha servido para nada. Y usar eso políticamente. Eso es un boicot. Eso es un boicot que no se puede permitir bajo ningún concepto. Se puede permitir que eso ocurra. Porque el dinero que se está gastando ahí es un dinero del pueblo dominicano. Y debe ir en beneficio de todos. Entonces, vamos a ver, usted sabe que los profesores son 93,000. Este aumento sería de por lo menos 4,800 pesos cada uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los profesores? Los profesores, yo creía y le preguntaba a mis amigos de la cooperativa, a nuestros amigos de la cooperativa de los maestros, bueno, señores, ustedes ahora tienen la competencia de los bancos, porque los bancos, como los maestros ahora son sujetos de crédito, pues los bancos pueden estar interesados en ellos. Y la noticia que me he llevado es contraria a eso. Ese mismo día, cuando terminamos el programa, yo fui a resolver un asunto a un banco y una gerente que nos estaba escuchando me dijo, Julio, yo no voy a referir banco, pero nosotros no queremos maestros como clientes. Entonces, casualmente, ayer María Elena me transfirió, María Elena Núñez, un comentario que le hizo un banquero a ella. No voy a referir el nombre, ¿verdad? Porque ella me copió el mensaje. Y el mensaje dice lo siguiente. Buenos días, amiga María Elena. Dígale a su amigo Julio que tiene mucha razón con el tema de los maestros. He dado muchísimos préstamos a maestros para consolidarle sus deudas y al cabo de 6 o 8 meses vuelven a querer hacer otro reenganche en préstamo porque se endeudan nueva vez. En mi banco lo estamos depurando con lupa a los maestros. Da mucha pena que a veces entran a un nivel de endeudamiento tal que no sé cómo comen, visten y demás. Es decir, que los maestros, a pesar del incremento salarial, hoy todavía no son de interés. A un banco no le interesa maestro, porque el maestro es casi sinónimo, es sinónimo de mala referencia crediticia. Es sinónimo de mala referencia crediticia. Entonces, el único sitio que ellos tienen realmente es la cooperativa. A la cooperativa no le pueden quedar mal porque la cooperativa le descuentan del salario. Y entonces, ¿qué pasa? Que van y lo cogen todo. Ahora le aumentamos, ahora ganan 44,000. Cuando ganen 60,000, ellos van y lo ahorcan todo ahí. Y cuando ganen 75, van y lo ahorcan todo y cobran un peso. Para a los 4, 5, 6 meses estar haciendo protesta para que le aumenten más porque no les alcanza. Entonces, ese es un aspecto que también hay que revisarlo.
Eso hay que revisarlo porque se supone que deben quedar con alguna disponibilidad para comer, para vestirse, para comprar su combustible, debe quedar con alguna disponibilidad. Porque si no, usted sabe que lo que vamos a estar haciendo, esto va a ser peor que la UAS. Peor que la UAS. Peor que la UAS va a ser. Todos los años vamos a tener un maldito desorden, un abuso contra este país, buscando lo mismo. Y no habrá mejoría en la educación. Si el pago al maestro, ya después de haber mejorado el salario básico, no se da en función del desempeño, aunque cada cierto tiempo se revise la base, no vamos para parte. No vamos para parte. Entonces, señores, no veamos esto como un tema particular del gobierno. Esto no es un tema del gobierno. Esto no es un tema del gobierno. Es el país que se está desangrando en eso que invierte ahí. Es el país. Entonces, eso tiene que tener realmente un desempeño productivo. Son 106.5.